La escena de apertura comienza con un gerente medio corporativo llamado Joe, que se despierta dentro de una estructura parecida a una prisión. No tiene idea de dónde está ni cómo llegó allí. Se levanta y busca su teléfono en los bolsillos, pero está desaparecido. Mira a su alrededor para ver las imponentes paredes, una pesada puerta de metal cerrada con llave y un enorme molino de piedra en el centro. Perplejo, Joe comienza a gritar pidiendo ayuda, lo que provoca que un compañero de celda vecino le pida que se calle. Joe se acerca a una pequeña rejilla de aire y le pide al hombre que le ayude a entender qué está pasando. Este último le dice que Joe fue drogado y que durante unos días se sentirá muy deprimido debido a los efectos secundarios. También sugiere que Joe descanse, ya que mañana será un día largo para él. Mientras Joe intenta asimilar esta nueva realidad, uno de los guardias deja caer algo de comida básica y una botella de agua a través de una ranura de la puerta. Al ver esto, Joe se lanza hacia ella y le suplica al guardia que lo deje ir, explicando que tiene una esposa embarazada a la que cuidar. Sin embargo, el guardia ignora sus súplicas y cierra la ranura abruptamente, lastimando la mano de Joe. Después de esto, Joe regresa, se venda la mano con su corbata y procede a comer la comida proporcionada. Más tarde, por la noche, aparece una luz en la pared y una voz de IA da la bienvenida a Joe a algo denominado entrenamiento avanzado de carrera. Completamente confundido por la situación en curso, Joe vuelve a dirigirse a su compañero de celda para obtener más información. Esta vez, el hombre explica que este entorno parecido a una prisión es parte de Millard, la empresa donde Joe está empleado. Según el hombre, numerosos empleados, al igual que Joe, han terminado en este lugar debido a su degradante desempeño en el trabajo. Temprano en la mañana, Joe recibe otra ronda de comida, junto con instrucciones del guardia para desechar los desechos a través de un agujero en el inodoro. Un poco más tarde, Joe hace un sorprendente descubrimiento cuando nota algo enterrado en el suelo, un cráneo humano. Alarmado, corre hacia la rejilla y pregunta sobre cualquier muerte que haya ocurrido en este lugar. El compañero de celda luego confirma que muchos empleados, de hecho, han muerto mientras trabajaban aquí. Joe se pregunta cómo podría operar una empresa de esta manera. En respuesta, el hombre explica que todos firmaron un contrato antes de unirse a Millard, en el que aceptaron voluntariamente todo esto. Nunca dijeron nada porque nadie tiene tiempo para leer todas las estipulaciones mencionadas en el contrato. Poco después, la voz de la IA se dirige a Joe, informándole sobre su nuevo trabajo. La voz dice que Joe trabajará de 6 a.m. a 10 p.m. y que su trabajo consiste en empujar el molino de piedra. Cada revolución le ganará un punto. Debe alcanzar una cuota diaria de 50 revoluciones, de lo contrario será castigado. Además, el empleado con el puntaje más bajo será despedido, independientemente de si cumple con su cuota. Joe suplica desesperadamente a la voz de la IA que lo deje ir a casa, pero el compañero de celda le dice que es inútil, ya que la empresa los mantendrá allí mientras los necesite. Sin alternativa, Joe comienza su laborioso trabajo. No es fácil conseguir las revoluciones, ya que requiere mucha fuerza. Sin embargo, Joe dedica su máximo esfuerzo y logra completar 100 revoluciones al final del día. Cansado, se va a dormir, solo para ser despertado por los gritos angustiados de un compañero de trabajo que va a ser asesinado. A la mañana siguiente, Joe está desayunando mientras habla con el compañero de celda vecino. Se pregunta cuál es el sentido de la cuota porque los empleados son despedidos incluso si cumplen con su objetivo. El vecino responde que lo suficientemente bueno no es suficiente para Millard. Mientras conversan, el vecino se entera de que Joe hizo 100 revoluciones ayer y le aconseja que no se exija demasiado. De lo contrario, Millard esperará más de él. Sin embargo, Joe cree que trabajar duro será su boleto hacia la libertad y su regreso con su esposa embarazada. Más tarde, mientras trabaja, Joe recuerda el día en que le presentó a su esposa, Kate, su nueva casa. Ella estaba preocupada, ya que era un lugar caro que le había dado su empresa, pero él de alguna manera la consoló. Al día siguiente, Kate le recordó la cita con el doctor y le pidió que tomara un día libre, pero Joe dudó, lo que le causó angustia. Ella no estaba feliz con su priorización del trabajo sobre la familia. Cuando suena la alarma, Joe vuelve al presente y se da cuenta de que ha hecho 150 revoluciones. Después de su turno de trabajo, un guardia llama a Joe a la puerta y le instruye que se desvista. Pensando que está a punto de ser eliminado, Joe señala su logro de 150 revoluciones,
pero el guardia no escucha. La puerta se abre y Joe es escoltado a un área tenue donde lo mojan con agua. Para su alivio, esta inesperada prueba es simplemente un baño. Pasan los días y Joe sigue trabajando más y más duro bajo el implacable sol. El calor sofocante lo obliga a beber más agua, por lo que vacía su botella. Desesperado, intenta señalar al guardia para pedir más agua, pero su vecino le informa que solo les dan suficiente comida y agua para mantenerlos vivos. El vecino también le proporciona una idea para saciar su sed. Necesita orinar en las botellas, filtrarlas usando las plantillas de sus zapatos y esconderlas detrás del pilar como reserva. Sin embargo, Joe se siente disgustado y se niega a hacerlo. Continúa trabajando a pesar de su agotamiento, pensando solo en Kate en el proceso. Recuerda cómo ella estaba preocupada por las facturas médicas y cómo le aseguró que trabajaría más duro. Cuando el día llega a su fin, la fatiga lo supera, y la voz de la IA ofrece felicitaciones por su notable logro, revelando que ha conseguido 370 revoluciones. Mientras descansa, Joe nota el nombre Alex tallado debajo del mango de madera y pregunta sobre ello a su vecino. Este último revela que Alex es la única persona que logró salir de este lugar. Justo entonces, Maillard recompensa a Joe con un bolígrafo grabado por su trabajo del día. Sin embargo, como no le sirve de nada, se enoja y explota. Al día siguiente, cuando comienza el trabajo, Joe nota que su cuota diaria ha aumentado a 370 revoluciones. Alega que no puede cumplir con este objetivo, mostrando sus manos heridas como evidencia. Sin embargo, la voz de la IA sostiene que los humanos son más capaces de lo que piensan. Después de esto, Joe comienza a trabajar, solo para descubrir que no le otorgan un punto a pesar de completar una revolución. En cambio, su reloj tiene una marca de X. Cuando se lo pregunta, el vecino aclara que Joe ha sido penalizado y ahora debe lograr 2 revoluciones para ganar un punto, lo que significa que su nueva cuota es de 740. Sin opción, Joe comienza su labor. Se empuja hasta los límites, pero la fatiga eventualmente lo supera y se rinde. Al final del día, la voz de la IA le informa que no ha logrado cumplir con su cuota y cree que podría necesitar una nueva motivación. Luego, el perfil de Kate aparece en la pantalla y la voz de la IA amenaza con llevarla a este lugar también. Esto asusta a Joe, por lo que promete apresuradamente cumplir con su objetivo mañana. La IA le ofrece la oportunidad de probar su compromiso. Al día siguiente, Joe cubre el mango del molino con su abrigo para reducir la tensión en su mano herida. Luego, pone toda su fuerza para asegurar las revoluciones. En un momento, su agotamiento conduce a alucinaciones, en las que ve una versión burlona de sí mismo, ridiculizando su fe en Maillard. Sin embargo, Joe logra ignorar estas distracciones y persiste en su trabajo, cumpliendo con la cuota justo momentos antes de que el reloj marque las 10. Finalmente, la penalización se levanta de su registro y Joe se queda dormido junto al molino. En las primeras horas de la mañana, es despertado por la voz de la IA, que le presenta un breve video de su esposa en el hospital con su recién nacido. Abrumado por una oleada de emociones, Joe llora, dándose cuenta de que se ha convertido en padre, pero no pudo estar allí. Más tarde, se acerca a la rejilla de aire y le pregunta al vecino sobre los detalles de cómo Alex salió de este infierno. El vecino duda al principio, pero cuando escucha sobre el recién nacido de Joe, lo relaciona con su propia historia de vida y decide ayudarlo. Luego le dice a Joe que revise el lugar detrás de un pilar donde la cámara de CCTV no puede llegar. Siguiendo su instrucción, Joe revisa la pared solo para descubrir un área circular. Al darse cuenta de que es un punto débil, agarra su bolígrafo grabado y comienza a cavar en la pared. Pasan los días, y Joe pasa su tiempo libre cavando el agujero en la pared. Finalmente, lo hace lo suficientemente grande para que pueda arrastrarse a través de él. Aventurándose en él, termina en un área oscura. Joe mira a su alrededor con la esperanza de encontrar una salida, pero sus esfuerzos resultan inútiles cuando el guardia lo encuentra y lo incapacita. Cuando Joe recupera la conciencia, descubre que el agujero ha sido llenado de nuevo. Como castigo, su cuota se incrementa a 1000 revoluciones, mientras que al vecino le cortan la pierna. Sintiendo impotencia, Joe se disculpa con su vecino, pero este está en tanto dolor que no podrá trabajar más. Joe se pregunta si puede hacer algo, pero el vecino revela que todo el lugar está controlado por algoritmos y no pueden razonar con la IA. También divulga que él fue quien creó el algoritmo, ya que solía trabajar en el departamento de TI. Al escuchar esto, Joe tiene una realización. Si todos dejan de trabajar y no hacen puntos, será un empate y el algoritmo no podrá castigar a nadie.
Animado por esta idea, Joe intenta formar un sindicato con sus compañeros de prisión y convencerlos de no trabajar. Poco después, comienza la hora de trabajo, pero nadie trabaja, ya que todos parecen estar persuadidos por Joe. Pero cuando el tiempo de trabajo está a punto de terminar, la voz de la IA anuncia que los empleados con 0 puntos serán despedidos. Temiendo la muerte, los compañeros de celda comienzan a trabajar, lo que arruina el plan de Joe. El vecino luego insta a Joe a rotar el molino y a no preocuparse por él. Sin opción, Joe asegura una revolución, ganándose un punto justo antes de que se acabe el tiempo. Sin embargo, Joe se siente muy mal por el vecino, que no obtuvo ningún punto debido a la lesión. Esa noche, el vecino, que sabe que morirá pronto, hace una confesión. Él es, de hecho, Alex. Intentó escapar a través del túnel, pero fue capturado por el guardia, al igual que Joe, y colocado en una celda separada. Decidió no revelar esta información a Joe, esperando que un segundo intento de escape fuera diferente. Después de una breve conversación, se despiden el uno del otro. Mientras Joe se acomoda para dormir, es perturbado por los gritos angustiados de Alex antes de ser eliminado. Al día siguiente, la IA le presenta a Joe otro video que muestra a su esposa y a su hijo que ahora camina. Al darse cuenta del tiempo que ha perdido en esta celda, se enoja con la empresa. Insulta a Maillard por quitarle todo, a pesar de sus 10 años de leal servicio. Desafortunadamente, considera que su comportamiento es inaceptable y ordena un castigo inmediato. Después de esto, un grupo de empleados de Maillard entra junto con el guardia. Mientras se prepara para el castigo, el guardia hace algunos comentarios crueles. Esto enfurece a Joe, quien luego pelea con él. La IA luego anuncia que el guardia falló en su tarea y que si Joe elimina al guardia, será promovido al siguiente nivel. Al escuchar esto, Joe se detiene y grita que no es un monstruo. También afirma que no dejará que la empresa lo convierta en un monstruo, así que renuncia. En ese momento, Joe recupera la conciencia y se sorprende al encontrarse de vuelta en su oficina. Resulta que es solo una simulación virtual avanzada, con empleados conectados a una máquina a través de dispositivos montados en la cabeza. Poco después, un empleado de recursos humanos que se asemeja al guardia se acerca a Joe y revela que, aunque él sintió que habían pasado meses, en realidad solo ha pasado una hora. Esto significa que el hijo de Joe aún no ha nacido y todo sigue como está. El hombre además revela que la incapacidad de Joe para conseguir una promoción no se debió a una falta de competencia, sino porque no había sido desafiado adecuadamente para hacerlo mejor. Lo desafiaron en el mundo virtual y su rendimiento superó con creces lo que esperaban. Como resultado, finalmente han decidido promover a Joe al siguiente nivel. Después de esto, el representante de recursos humanos acompaña a Joe a su nueva oficina, familiarizándolo con sus nuevos objetivos y expectativas de productividad. También hace que Joe firme un acuerdo de confidencialidad, estipulando que no puede compartir ningún detalle sobre su experiencia con nadie. Una vez que el hombre se marcha, Joe contacta a su esposa y se le llenan los ojos de lágrimas al escuchar su voz. Expresa su amor por ella y su hijo no nacido antes de colgar la llamada. La película termina con Joe prometiendo quemar toda la empresa Maillard. Suscríbete para más videos como este, activa la notificación y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver.